Mi nombre es Fernanda Galeano. Estoy acá y estoy contando, vengo como a dar testimonio, a ponerle el cuerpo también a una lucha que empezaron mis padres antes que yo naciera. ¿Sí? Ellos eran militantes, siempre fueron militantes por los derechos humanos. En 1978, un día antes que yo naciera, mi viejo y mi vieja fueron secuestrados y yo nací en cautiverio. Nacer en cautiverio implica nacer en un centro clandestino de detención, en condiciones en las que las mujeres embarazadas no están cuidadas absolutamente en nada y las criaturas tampoco, ¿no? En ese lugar donde yo nací, que se llama Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires, nacieron 400 chicos y chicas. Yo pude sobrevivir a ese lugar y pude sobrevivir junto con mi madre. Todavía no nos explicamos por qué. Hay otras dos personas que también sobrevivieron juntas. Hay dos personas más que también sobrevivieron juntas, madre e hija. Siempre la gran incógnita es por qué. Y la gran responsabilidad de haber sobrevivido es poder transmitir y contar y seguir cultivando la memoria para que este tipo de cosas no vuelvan a pasarnos, ¿no? Como sociedad. Creo que esa es la gran responsabilidad de haber sobrevivido. Lo tomamos así. Y bueno, y la búsqueda de estas otras personas que nacieron en ese mismo lugar, fueron expropiadas de sus familias y fueron entregadas, sabemos que fueron entregadas en adopción a otras familias, y son hombres y mujeres de mi edad. Yo tengo 46 años, que tienen otro nombre que no es el que habían soñado sus padres. Se vulnera uno de los derechos primordiales de los seres humanos, que es el derecho a la identidad. Desde hace varios años milito en la agrupación Hijos, en este momento en la agrupación Hijos de la Pampa, y tratamos de, nuestra lucha, nuestra militancia es ponerle cuerpo a estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la memoria, con la verdad y la justicia. Cuando hablamos de memoria es esto, decir que no se vuelvan a repetir estos crímenes. Verdad, cuando hablamos de verdad, tiene que ver con esta lucha por la identidad que tenemos, que se conozca la verdad, que haya muchas personas que puedan vivir en la verdad como vivo yo. Yo tengo el nombre que me eligieron mi mamá y mi papá. Y parece una pavada, pero es tan importante. Porque atrás de todo el nombre o la llegada de un hijo hay todo un proyecto hacia el futuro. Siendo madre, creo que eso se me arraigó muchísimo más. El pensar que todas estas personas que estamos buscando, que buscan las abuelas y que han hecho tanto progreso a nivel hasta científico, porque todo lo que es el sistema de banco genético, todo lo que los investigadores que trajeron desde otros países para generar conocimiento acá, el apoyo incluso desde la universidad para investigar y hacer el índice de abuelidad, para poder encontrar a las personas, lo que se trabaja con el equipo de antropología. Hay toda una estructura de personas que están laburando y poniendo todo su conocimiento en esto, en esta búsqueda de la verdad, ¿no? Que tiene que ver con la identidad. Bueno, y la justicia es porque queremos que las personas que fueron responsables, de manera directa o indirecta, de toda esta atrocidad que ocurrió en la Argentina en el 78, estén donde tienen que estar, ¿sí? Que paguen por sus crímenes. No queremos venganza, queremos justicia. Yo todo lo que sé de mi papá lo fui construyendo y fui armando, fue como un rompecabezas desde su forma de ser y su forma de pensar hasta incluso su cara. Yo pude tener una imagen de mi papá 30 años después, cuando yo tenía 30 años. Entonces esto es todo un rompecabezas que se va haciendo, creo que es día a día. Alguna información me la dio mi abuela, otra información me la dio mi mamá, otra información me la dio mi hermana, mis hermanas, mis hermanos.
Después me fui encontrando con mi familia paterna y bueno, por lo que sé, mi papá era una persona que desde muy chico, bueno, era escritor, era periodista y empezó a militar en un partido leninista, marxista, que se llamaba Vanguardia Comunista. Fue militando ahí, viajó a Tucumán y estuvo trabajando en los ingenios azucareros, que hoy se conocen como Ledesma, ¿sí? de una persona muy poderosa que se murió impune, que fue Blaquier, que fue un empresario que apoyó fuertemente a la dictadura. Pensemos que todo lo que pasó durante la dictadura no fue casual, que hubo negocios de por medio, que uno tiene que ser consciente de esas cosas. No es que acá hubo personas malas solamente que le hicieron daño a otras personas porque sí. Le hicieron daño a las personas que le querían hacer daño y le hicieron daño para poder sostener y para poder construir toda una cuestión que vino después y que tiene que ver con muchos beneficios económicos. ¿Por qué resalto esto? Porque hoy estamos en situaciones similares, ¿sí? Parece que la historia se repite con otras herramientas, con otras estrategias, con tecnología, con cuestiones más sofisticadas, pero seguimos siendo una sociedad que está manipulada por algunos grupos que tienen mucho poder. Él viajó a Tucumán y laburó en los ingenios con la gente, explicándoles cómo tenía que ser una organización para exigir sus derechos laborales, porque en ese momento en el ingenio Ledesma estaban las personas que trabajan ahí, los trabajadores, estaban en condiciones casi de esclavitud. Se les pagaba miseria, se les pagaba por fichas, con fichas que solamente las podían cambiar en la proveeduría del ingenio. Entonces, bueno, en estos lugares, estos grupos de jóvenes que estaban movilizados a partir de su militancia política buscaban, bueno, despertemos, no, esto no puede funcionar así. Vos tenés tu laburo, te mereces que se te pague, te mereces que no te exploten, o sea, laburaba en eso. Y después denunciando estas injusticias, escribiendo sus artículos, publicando en diarios de Tucumán, en diarios de Buenos Aires, hasta que empezaba a ser perseguido y tuvo que ocultar su identidad, usar seudónimos, pero no le aflojó. Bueno, papá desapareció, mamá fue obligada a parir en cautiverio, yo nací en condiciones infrahumanas. Fue una bebé recién nacida que cuando me devolvieron a mi madre tenía señales de tortura, me habían arrancado las uñas, me habían golpeado la carita, o sea, un bebé recién nacido, o sea, hay que ser un monstruo para hacer eso, para tener esa hazaña. Creo que la especie humana es la única especie que es capaz de hacerle daño a su propia especie y ensañarse contra su propia especie. Me parece que eso es muy loco y que hay que estar atento a estas cuestiones. Uno tampoco tiene que avalar esas cuestiones, ¿no? A nivel social, digo. Y bueno, ese era mi viejo y siguió militando hasta el final y siguió levantando las banderas hasta el final. Y bueno, después no se supo absolutamente más nada de él. A mamá la liberaron conmigo y bueno, de papá no tuvimos más información, ninguna. Bueno, las abuelas se estaban organizando, pero las madres, entre ellas estaba mi abuela Beba Galeano, que fue madre de la línea fundadora, se juntaban en la plaza y se organizaban y hacían todas las denuncias y papeleos que había que hacer para encontrar a las personas que habían sido desaparecidas. Se la pasaban en la calle golpeando puertas, en consulados, en las iglesias, fue una búsqueda incansable. Iban de una comisaría a la otra buscando, preguntando. Le decían, no, hace tal trámite, iban, hacían los trámites. En ese momento, como eran desaparecidos, se pedía un trámite que se llama habeas corpus, que eso había que
que presentarlo en las comisarías. Bueno, todas esas cuestiones, no solo las madres se juntaban en la plaza y hacían su reclamo, sino que también se movieron muchísimo, movieron cielo y tierra para buscar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos o nietas. Y lo siguen haciendo, de hecho. Son un ejemplo de lucha, resistencia y amor. Hay que empezar a sembrar conciencia y empecemos a cuestionar, ¿no? Empecemos a escuchar estas cuestiones, empecemos a retomar la historia, empecemos a transmitirla. Para nosotros, tanto para mi mamá como para mi familia entera, sentarnos y dar testimonio y exponernos y volver a revivir todo este dolor es fuerte y es costoso. Yo te cuento esto que me pasó y me pasó a mí, te lo estoy contando en primera persona, y le pasó a mi vieja, y no te estoy inventando una historia. Yo tengo mucha esperanza y creo mucho en las nuevas generaciones, en los jóvenes de hoy en día. Creo muchísimo, muchísimo en esa energía que tienen y en su forma de ver y de vivir la vida. No creo que todo esté perdido. Obviamente que esta mujer esté en el lugar que está, que tengamos el presidente que tenemos, es porque hay alguna cuestión que se está reflejando a nivel social. La sociedad no es tonta, pero ha sido engañada, me parece, es mi forma de pensar. Hay mucha desinformación por parte del Poder Ejecutivo de ahí para abajo. Entonces a la desinformación con información posta. Y bueno, y confiar en los buenos corazones de los seres humanos.